Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Agenda País. En el día de hoy vamos a estar conversando sobre el informe que dio a conocer la semana pasada la Defensoría de la Niñez, y para eso me encuentro con el defensor de la niñez, quien es Anuar Quisille. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Hola Bárbara, muchas gracias por la invitación. Bueno, para comenzar y entrar en contexto, me gustaría preguntarte si nos puedes contar un poco qué dio a conocer este informe, cuáles fueron los puntos más relevantes y los más críticos que dieron a conocer la semana pasada desde la Defensoría. Bueno, el informe anual de la Defensoría de la Niñez es un instrumento bastante particular porque tiene dos partes. La primera está vinculada a dar cuenta de las gestiones que ha realizado la Defensoría de la Niñez dentro del mandato legal que tiene en un año de gestión. Esto es entre junio del 2022 y julio del 2023. Y por otra parte, tiene un segundo acápite, el informe anual, donde se analizan algunos temas que son importantes para la protección y el resguardo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, respecto de la primera parte, este informe dio cuenta de las gestiones que se hacen en el ámbito de la protección de derechos, de la representación en causas particulares donde la Defensoría de la Niñez puede actuar, cuáles son las acciones que se han hecho en materia de difusión de derechos, de protección, de promoción, y finalmente cuáles son aquellos estudios e investigaciones que se han desarrollado. Esa es la primera parte. Y la segunda, que es probablemente lo más importante que hay que relevar, tiene que ver con la elección de determinados temas donde se observan algunos desafíos o problemas que tienen los niños, niñas y adolescentes en relación con los derechos de que son titulares. Y ahí la Defensoría de la Niñez seleccionó, en base a distintos procesos de análisis y temas que ha trabajado la Defensoría, 7 temas respecto de los cuales se construyeron 7 fichas temáticas que contienen un análisis de situación, datos y estadísticas, un análisis respecto de los problemas que involucran estos temas y finalmente una serie de recomendaciones. Algunos de estos temas, lo particular o lo importante es que cuentan con la opinión y la percepción de niños, niñas y adolescentes. Algunos de los temas más relevantes en esta segunda parte fueron los temas que tienen que ver con representación jurídica de niños, niñas y adolescentes, que es un derecho que está reconocido por la ley, la importancia de la preparación de niños, niñas y adolescentes para la vida independiente, la situación de los niños, niñas y adolescentes viviendo en zonas de sacrificio ambiental, particularmente en Concón, Quintero y Puchuncaví, la importancia de avanzar hacia un sistema que consolide la educación parvularia y, entre otros temas, evidentemente, la situación de la explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes, que claramente es un problema muy grave actualmente en Chile. Con respecto a este último punto, en el informe tengo entendido que señalaba que era como un fenómeno creciente lo de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, y adentrándonos en el tema, me gustaría preguntarte ¿cuál crees que son los mayores desafíos que tenemos como sociedad y también como Estado para abordar esta temática? Bueno, eso es un tema bastante complejo porque, tal como tú dices, Bárbara, estamos frente a una situación y a un fenómeno que no solamente ha ido creciendo en Chile, sino que además ya está lamentablemente instalado. Hay distintos hechos, no lo dice solamente la Defensoría de la Niñez, lo dicen distintas instituciones del Estado y de la sociedad civil, donde se observan casos muy graves, ¿verdad?, de explotación sexual comercial también contra niños, niñas y adolescentes, donde incluso se han podido identificar redes de explotación sexual en el contexto de niños y niñas que están bajo el cuidado del Estado y otras que no están bajo el cuidado del Estado, pero sí son cooptados por bandas, ¿verdad?, que se dedican a la explotación sexual. Y este problema es del todo consistente con un fenómeno más general y más global en materia de niñez y adolescencia que tiene que ver con la erradicación de la violencia. La violencia contra la niñez es un tema que ciertamente debe concitar la atención y la preocupación de todas las instituciones que en algún grado tienen un mandato, tienen una responsabilidad en materia de protección y reconocimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, y una vez identificados cuáles son dichos organismos que tienen algún grado de responsabilidad, incluida la Defensoría de la Niñez, uno puede generar un panorama de acciones o de desafíos que se pueden realizar. Y hay una cuestión súper importante antes de entrar con los desafíos, es que hasta el año 2022, hasta el 15 de marzo del año 2022, no existía una norma en Chile que estableciera una protección integral de niños, niñas y adolescentes frente a la violencia.
y cuando se promulga la ley que crea el sistema de garantías y protección integral, la ley 21.430, se consagra una norma, ¿verdad?, que es el artículo 36, donde de una u otra forma se trae a la realidad chilena el mandato de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es la obligación que tiene el Estado, las familias, la comunidad, de generar acciones que permitan que niños, niñas y adolescentes no sufran ninguna forma de violencia. Y después hay un artículo 37 que da cuenta del delito de explotación sexual comercial, que posteriormente es tipificado en el Código Penal. Entonces tenemos un avance normativo, pero tenemos un serio problema de poco avance, por decirlo a contrario sensu, en materia de políticas públicas y acciones concretas para abordar de manera pertinente este fenómeno. Si tú me preguntas cuáles son los desafíos en esta materia, yo diría que cuando estamos hablando de explotación sexual comercial o de violencia sexual en general contra niños, niñas y adolescentes, estamos frente a una problemática que lamentablemente la abordamos cuando llegamos tarde. Es decir, cuando ya se han producido problemas, cuando niños y niñas ya son víctimas, cuando las redes ya han cooptado niños, niñas y adolescentes, y cuando se producen generalmente todas las formas de violencia en el contexto de la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes. Y por lo tanto, si yo tuviera que identificar un desafío de actuación, ¿no?, esto se radica principalmente en que dichos hechos no ocurran. Y esto quiere decir que hay que avanzar hacia un sistema que permita promover y proponer mecanismos preventivos de violencia contra niños, niñas y adolescentes con un foco en la violencia sexual por las particularidades propias del fenómeno, ¿no? Y luego de eso, que se aborda mediante distintas vías de prevención, no prevención primaria, es decir, cómo los niños, niñas y adolescentes disfrutan de sus derechos sociales, en la medida que niños, niñas y adolescentes van a la escuela, tienen buena alimentación, pueden acceder al sistema de salud, viven en barrios amigables, libres de violencia, ¿no? Las posibilidades de que esos niños y niñas sean víctimas de violencia disminuyen. Claro. Y eso es prevención primaria, ¿no? Luego hay que generar mecanismos de focalización, es decir, cuáles son aquellos niños y niñas que están en mayor riesgo de sufrir este tipo de violencia para establecer políticas de prevención focalizadas a este grupo, ¿no? Y finalmente, cómo se hace para aquellos niños y niñas que han sido víctimas de estos fenómenos puedan justamente no volver a ser las víctimas mediante la atención. Y ahí viene y adquiere importancia la idea de contar con programas multidisciplinarios que tengan una mirada holística, que estén coordinados, que ofrezcan una respuesta pertinente, y creo yo que ahí radica uno de los mayores desafíos a los que actualmente se enfrenta el Estado. Cómo se genera una oferta que sea pertinente, donde la comunidad participe, donde el sistema educativo participe y donde evidentemente el sistema de justicia cumpla su rol de entregar una respuesta que sea acorde con las necesidades que tienen estos niños y niñas. En este punto me quiero quedar. Quiero que me cuentes cuál crees tú que es la importancia del trabajo colaborativo, o sea, como tú lo señalabas, no solamente que sea de la Defensoría o del Estado, sino que también participe sociedad civil, la academia, las organizaciones, para hacer frente no solamente a la explotación sexual de las niñeces, sino a todo el problema que existe hoy en día con los niños, niñas y adolescentes en general. Mira, probablemente, si esta entrevista la hubiésemos tenido el 14 de marzo del año 2022, yo te hubiese entregado un discurso políticamente correcto respecto de que es súper importante que todas las instituciones trabajen mancomunadamente desde sus ámbitos de competencia para poder garantizar y respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y eso hubiese estado bien, ¿no? Pero hay que decir que desde que se promulga la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia existe un mandato legal. La ley obliga a generar un sistema de protección integral. Y la propia ley, en su artículo primero, define quiénes conforman este sistema de protección integral. No solamente quienes los conforman, quienes están obligados a generar acciones armónicas, mancomunadas, coordinadas, en materia de protección de la niñez, de protección integral de la niñez, y que está dado por los tribunales de justicia, la Defensoría de la Niñez, explícitamente puesta en la ley, y todos los órganos de la administración del Estado. Y posteriormente la propia ley reconoce que la sociedad civil, entre la que se encuentran también los organismos de generación de conocimiento, el mundo académico, son cogarantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, frente a este mandato legal, existe una necesidad de poder generar acciones que sean articuladas y mancomunadas entre todos. Nosotros como Defensoría de la Niñez tenemos un mandato bastante particular. ¿Por qué? Porque por una parte somos parte del sistema, debemos trabajar colaborativamente con los organismos del Estado, debemos trabajar colaborativamente con las universidades, con las organizaciones de la sociedad civil, pero además
tenemos la obligación de supervisar que quienes tienen dicha obligación lo hagan. O sea, tenemos un doble rol, ¿no? Claro. Ser parte del sistema, pero a la vez también, yo lo dije por ahí en alguna otra entrevista, respirar en el oído de quienes deben ejecutar acciones y cumplir responsabilidades. Entonces yo creo que es súper importante, pero más importante se torna aún desde el punto de vista de que existe una obligación legal para hacerlo. ¿Y cómo bajamos también esta información de que finalmente todos somos garantes de los derechos de niños, niñas y adolescentes? Esta idea de que la ciudadanía también tiene un rol donde se tiene que educar, donde tiene que aprender sobre el tema y también si hay que denunciar y ser parte de todos estos esfuerzos que están haciendo desde la Defensoría y también en conjunto con otras instituciones. Mira, la respuesta a tu pregunta está claramente expresada en la Convención sobre los Derechos del Niño. Cuando nosotros leemos la Convención sobre los Derechos del Niño, seguramente quienes vienen del mundo, quienes tienen una formación jurídica y quienes no la tienen, porque son incluso más jurídicos que los propios abogados y abogadas, van inmediatamente a lo que dispone el articulado de la Convención. ¿Qué es lo que dice la Convención sobre los Derechos del Niño desde el artículo 1 al 50 y algo, ¿no? Y ahí podemos encontrar poco respecto de las obligaciones de garante que tienen todas las estructuras del Estado. Sin embargo, antes del artículo primero, en el preámbulo de la Convención, que es precisamente aquel pasaje de la Convención que le da el sentido a la Convención y nos dice por qué nos tenemos que comprometer con la niñez y la adolescencia, el preámbulo es claro y reconoce que las familias, la comunidad, el Estado y las organizaciones no gubernamentales cumplen un rol esencial en el cumplimiento de las obligaciones de la Convención. Y eso implica no solamente la obligación de generar o permitir que niños, niñas y adolescentes crezcan en una cultura de protección de derechos y de reconocimiento de derechos, sino que también en un ambiente en el cual tengan la seguridad de que quienes tienen el deber de asistencias especiales, tal como lo señala el preámbulo, generen aquellas acciones a las cuales están mandatados normativamente, como por ejemplo, generar mecanismos de denuncia, establecer mecanismos de incidencia para que las políticas públicas funcionen, para que sean pertinentes y no para que sean meramente cuestiones simbólicas o declarativas que generalmente no tienen ningún tipo de una repercusión concreta en el ejercicio de los derechos de la niñez y la adolescencia. Sabemos que el informe anual también, como señalabas, hay una parte de recomendaciones. Si nos puedes comentar un poco sobre qué se estipuló en este informe y también cómo prevé en el 2024, cuáles van a ser los lineamientos de trabajo que va a tener la Defensoría, cuáles van a ser las prioridades que van a tener. Ahí hay dos preguntas, o sea, te lo puedo responder de dos maneras. Uno tiene que ver con las recomendaciones que se generan en cada uno de los temas que contempla el informe. Y si yo tuviera que hacer una sistematización de las recomendaciones que están dadas en las 7 fichas temáticas, yo diría que una de las principales recomendaciones tiene que ver con visibilizar a la niñez en la administración del Estado. Es decir, la niñez históricamente ha sido un grupo invisibilizado y eso se ve claramente, por ejemplo, en los presupuestos nacionales y sectoriales que se asignan para las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia, donde hay evidentemente una brecha que hay que superar, donde el Estado debe generar un mecanismo que ponga por delante y priorice, tal como lo disponen los derechos, la ley de garantías a la niñez y a la adolescencia, ¿no? Y eso tiene que ver principalmente con prioridad presupuestaria. En segundo lugar, trabajo multisectorial. La mayoría de los problemas que se producen o las fallas que hay en las políticas públicas de niñez y adolescencia es porque las organizaciones no conversan. Las instituciones del Estado no conversan, se producen sobreintervenciones, ¿verdad? Y eso generalmente perjudica la pertinencia de la medida que se adopta respecto de niños y adolescentes. Y finalmente, una cuestión súper importante que también está dada en las recomendaciones de las fichas temáticas del informe anual, en aquellas fichas temáticas que son más pertinentes, están vinculadas a cómo se generan políticas públicas en los temas específicos de las fichas mediante procesos participativos e incidentes de los niños y adolescentes. Es imposible pensar en políticas públicas pertinentes que no cuenten con la mirada y con las perspectivas de los niños y adolescentes. Y nuevamente, tal como lo dije respecto de este rol de cogarantes que existe, esta política de participación no debe ser meramente declarativa, sino que debe tener grados de incidencia y un efecto práctico que permita que esa política o esa medida sea útil. Eso es lo primero respecto a las recomendaciones. Y lo segundo, que está vinculado a las proyecciones de la Defensoría o a la visión de la Defensoría para este próximo periodo de gestión, yo diría que debe estar centrado en 3 grandes temas. Un primer tema tiene que ver, y que no es el más importante,
tiene que ver evidentemente con resolver las urgencias. Es decir, cómo se resuelven de manera con sentido de urgencia y prioridad los temas relativos a salud mental, listas de espera en el sistema de protección especializada, cómo el Estado se está haciendo cargo de los niños y adolescentes vulnerados que están a su cuidado, explotación sexual comercial, lo dije, los temas que tienen que ver con nutrición, el tema educacional, ¿verdad? El tema de niñez en contextos de movilidad humana. Es decir, hay urgencias que hay que atender y que la Defensoría de la Niñez va a seguir generando mediante acciones, ¿verdad?, sincronizadas con los organismos del Estado y con la sociedad civil. Esa es la urgencia. Lo más importante para la Defensoría de la Niñez, y que es parte de lo que yo pretendo generar a propósito de mi gestión en los próximos 5 años, tiene que ver con la implementación efectiva del sistema de garantías y protección integral. Mientras no exista un sistema que responda a los estándares y el llamado que hace la ley de garantías, esto es, la instalación del servicio de reinserción social juvenil, la instalación del servicio de protección especializada, con todos sus componentes y con el cumplimiento de los estándares que mandata la Convención, esto no va a resultar. Es un sistema de largo aliento que en los próximos 5 años debiera estar instalado con criterios de especialización y trabajo multisectorial comprobado. Y finalmente, lo tercero... ¿por qué? Lo tercero tiene que ver con el tema de cómo se instala la Defensoría. Es decir, ¿qué rol cumple la Defensoría? ¿Cumple un rol solamente de representación judicial? ¿O cumple un rol que para mí es lo más importante, este rol de persuasión, de ser un organismo autónomo que pueda hacer que las cosas funcionen? Es decir, ¿cómo diferenciamos que la Defensoría de la Niñez es un organismo distinto al Servicio Nacional de Protección Especializada, es un organismo distinto a las oficinas locales de niñez, es un organismo distinto al programa de Mi Abogado y es un organismo distinto a los servicios del Estado, sino que lo que hace la Defensoría de la Niñez se encarga de operativizar que estas instituciones funcionen. Tiene que haber un valor agregado al rol de la Defensoría que tiene que ver con cómo nos diferenciamos en nuestro carácter y con las facultades que tenemos como organismo independiente, transversal y que se sienta a conversar con todos los sectores de la política, de la derecha, de la izquierda. La Defensoría de la Niñez no es un organismo ni de oposición ni de gobierno, sino que es un organismo autónomo que puede representar las cosas y ser parte de la mesa de solución. Claro, y esto tiene mucho que ver que también se crea una política de Estado con respecto a los niños, no es algo del gobierno que esté de turno. Exactamente. De hecho, uno de los desafíos que enfrenta actualmente el Estado en esta materia es el diseño de la política nacional de niñez y adolescencia para los próximos 10 años. En la generación de política nacional de niñez y adolescencia, que va a traspasar estados, y va a traspasar gobiernos, deben estar sentados todos los sectores de la política, tienen que estar sentados todos los organismos de la sociedad civil y tienen que estar representados todos los niños, niñas y adolescentes independientes de su opinión política, posición social, condición económica, origen nacional. Debe ser una política que solamente se enfoque en la protección, ¿verdad?, y en el reconocimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes solamente por el hecho de ser niños, niñas y adolescentes. Anuar, muchas gracias por estar con nosotros en esta entrevista. No, muchas gracias a ti, Bárbara.